Bajo ciertas condiciones de simetría, que hacen que las variables de estado sean casi constantes en una dirección, que generalmente es z, los problemas en tres dimensiones se pueden modelar con solo dos dimensiones. En la mayoría de los casos, como usar transmisión de calor y otros, como la ley de gobierno de sistemas es escalar, simplemente se ignora la dimensión z y se modela el sistema en las otras dos dimensiones. Por ejemplo, es el caso de una placa plana con ambas caras aisladas y con intercambio de calor en los bordes. Así lo hicimos en el ejemplo de la placa térmica cuadrada. En problemas de elasticidad, la ley de Hooke involucrada no es escalar, es vectorial. Y esto hace que no se pueda simplemente ignorar la dimensión z. A menos que el coeficiente de Poisson del material sea nulo, la matriz de elasticidad no va a ser diagonal. Y esto hace que las deformaciones en el plano XY puedan provocar deformaciones en el plano Z. Debido a esto, para problemas de elasticidad, vamos a tener dos tipos de estados planos. La tensión plana es cuando la geometría del campo tiene una dimensión, que es el espesor normalmente, mucho menor que las otras dos. Y las cargas aplicadas están en el plano medio del sistema. Y entonces las variables de estado son prácticamente constantes a lo largo del espesor, que es la dirección z, generalmente. Las cargas anterior y posterior no están restringidas y por lo tanto las tensiones en dirección z son nulas. Son ejemplos como estos que se ven en los dibujos acá a la derecha. Por ejemplo, el caso de una viga mucho más alta y larga que su espesor y sin cargas laterales, o sea, sin cargas en la dirección perpendicular al pizarrón, digamos. Sí tienen cargas en el plano medio de la viga en su perímetro normalmente, pero también pueden ser interiores como el peso propio. La tensión plana, en este caso las ecuaciones de elasticidad son las que se muestran acá, es una ecuación vectorial, y en las condiciones que supusimos, sigma z, tau y tau zx son casi nulas, por lo tanto la ecuación se puede reducir como se muestra acá, eliminando las columnas correspondientes a estos valores nulos y también algunas ecuaciones que no son necesarias, y nos queda un sistema reducido como se ve abajo. Invirtiendo la ecuación, nos queda esta ecuación para el caso de tensión plana, donde solamente hay tres variables y que, digamos, son en el plano XY. Los elementos, en los programas de elementos finitos suelen tener elementos de tensión plana triangulares o cuadrangulares, que pueden ser lineales o cuadráticos. En el caso de los elementos cuadráticos, a su vez, los lados pueden ser curvos, ¿sí? Siendo usualmente elementos isoparamétricos. En general, los programas de elementos finitos permiten mostrar estos elementos en tres dimensiones con el espesor que se le defina, como se ve acá en la figura de la izquierda. O sea, si bien se modelan dos dimensiones, se puede mostrar con su espesor en la tercera dimensión. Ejemplo, para la placa de la figura que tenemos aquí abajo, utilizando una hipótesis de tensión plana, determinar los desplazamientos en los nodos 1 y 2 y las tensiones en cada uno de los elementos. Entonces, en este caso se modelaría en dos dimensiones con la hipótesis de tensión plana. Bueno, dice despreciar presión por la placa, esto podría ser no despreciable y no cambiaría nada. A la derecha se ve un modelo hecho en Medway de este problema, ¿sí? El otro estado que podemos tener es el de deformación plana.
Esto es cuando la geometría del campo tiene una dimensión, que es el largo, mucho mayor que las otras dos, y las cargas están distribuidas uniformemente a lo largo de esta dimensión y son perpendiculares a ella, que normalmente es el eje Z. Entonces, las variables de estado van a ser prácticamente constantes a lo largo de la dirección Z, y las caras extremas se suponen fijas y por lo tanto las deformaciones a lo largo de la dirección Z son prácticamente nulas, porque están fijas en los dos extremos de esa dirección. En este caso, por ejemplo, es el caso de una viga mucho más larga que su altura y ancho, con cargas laterales perpendiculares y uniformes y los extremos anclados, como se muestra acá en los dibujos a la derecha, ¿sí? El caso de una presa de materiales sueltos, el caso de un túnel, esos son casos de formación plana, donde uno lo va a modelar modelando, digamos, una sola sección, ¿sí? Y la dimensión del largo no se modela porque se supone que no varía al cambiar de posición a lo largo del modelo. En este caso la ecuación de elasticidad es la misma que vimos antes eh, y si la invertimos nos queda así. Acá la vemos de vuelta. Y en las condiciones supuestas, las que son nulas ahora son S sub z, gamma sub z y gamma zx. Y entonces se pueden eliminar las columnas correspondientes y tres ecuaciones que no necesitamos. Y nos queda el sistema reducido que se ve aquí abajo para hipótesis de deformación plana. Los programas de elementos finitos suelen tener elementos de estados de deformación plana triangulares y cuadrangulares también, que pueden ser también lineales o cuadráticos. Los cuadráticos pueden tener lados curvos. Y en general los programas permiten mostrar los elementos también en tres dimensiones, con el largo, que en realidad se le llama espesor, pero sería el largo, porque es más larga normalmente que la sección, que se le define como se muestra acá en la figura. Si uno lo modela como ese cuadrado, pero en realidad está modelando todo un prisma que se puede mostrar en el programa. A la derecha vemos un modelo de una presa hecho con estado de formación plana en dos dimensiones en Meckway. Ejemplo, se define un muro de contención de hormigón con esos valores de características mecánicas de 20 metros de altura y 8 de base, 4 de la coronación. Y el contorno se ve acá en este dibujo. Y la carga que tiene su propio peso debido a la densidad del hormigón y la presión hidrostática del peso del agua en la cara izquierda con estas características. Y bueno, se pide determinar los desplazamientos en los vértices. Otro caso que se modela en dos dimensiones son los casos de simetría axial. Cuando el campo de cargas tiene simetría axial, y por supuesto el sólido también, se puede modelar estos problemas de tres dimensiones solo con dos dimensiones. En los casos de transmisión de calor, electrostática, etcétera, la ley empírica de gobierno es escalar y simplemente se definen los elementos con la misma simetría y se calculan las integrales en coordenadas cilíndricas. Como las variables de estado no dependen de θ, se van a obtener ecuaciones en dos dimensiones solamente ignorando θ, el ángulo de giro, solo con la dimensión de radio y z. Ahora, el problema de elasticidad es un poco más complicado porque la ley es vectorial y van a haber tensiones circunferenciales que se deriven de deformaciones en R y Z. En estas condiciones, los que son casi nulas son gamma ZR y gamma θZ, por lo que la ecuación se puede reducir de esta manera. Y los programas de elementos finitos usualmente tienen elementos cuadrangulares y cuadriláteros y triángulos que pueden ser lineales o cuadráticos. Los cuadráticos pueden tener lados curvos. Y la mayoría de los programas de elementos finitos solo van a representar esto en dos dimensiones. No van a mostrar el sólido rotación
que es lo que en realidad están modelando, como se muestra acá en la figura. Solamente se va a poder ver esto en 2 dimensiones. Como ejemplo, tenemos un cilindro de acero sometido a una presión interna de 2 megapascal, con la superficie exterior totalmente restringida, estas características mecánicas, y se pide acá determinar el desplazamiento en la superficie interna. Esto se puede modelar como se ve abajo en Medway, donde estos elementos lo que están modelando es un pedacito de una sección del cilindro. Como se supone que es infinitamente largo, cualquier sección a su vez no varía con la altura, entonces se define un pedazo de una sección adecuada y se modela con estos, en este caso con triángulos. Fíjense el eje en el plano IZ, que se muestra a la izquierda de la figura, sería el eje de rotación. Y estos elementos tienen que estar a la distancia correspondiente, en este caso 40 milímetros, entre 40 y 60 milímetros de ese eje, porque ese es el radio de rotación.